En este vídeo vamos a distinguir los delitos de homicidio, homicidio cometido por imprudencia, el asesinato, así como el asesinato castigado con la prisión permanente revisable. ¿Vale? El Código Penal se ocupa de estos delitos en su título primero de su libro segundo. ¿Vale? En ese sentido, hay que establecer en primer lugar que el bien jurídico que se protege vendrá constituido por el derecho fundamental a la vida humana independiente, consagrado en el artículo 15 de la Constitución, al señalar que todos tienen derecho a la vida. ¿Vale? Vamos a ir explicando cada uno de los tipos delictivos que se desarrollan en los artículos 138 a 140 del Código Penal, así como el homicidio por imprudencia castigado con los artículos 142 del Código Penal. ¿Vale? Para ello, vamos a distinguir entre el homicidio, el asesinato y la prisión permanente revisable. ¿Vale? El asesinato castigado con prisión permanente revisable. ¿Vale? En primer lugar, veis poniendo el artículo por si queréis apoyar en algún texto legal, como es el Código Penal, no puede ser de otra manera. ¿Vale? Y luego veremos, desarrollaré el homicidio por imprudencia. ¿Vale? En primer lugar, el homicidio no entraña ninguna dificultad, puesto que el artículo 138 establece el que matare a otro será castigado como de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. ¿Vale? La pena no hay que aprendérsela, pero bueno, yo voy a ir desarrollándola, puesto que son delitos archiconocidos, muy conocidos, y bueno, y la mayoría de los juristas, así como los opositores, se interesan por las penas de estos delitos que especialmente relevantes. ¿Vale? Pues aquí, como acción, el hecho de matar, ¿vale? El que matará a otro será castigado como rudo homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años, ¿vale? En este sentido, la acción sería provocar la muerte, ¿vale? No entraña en ninguna dificultad, pero ahora en el asesinato sería provocar la muerte, el que matará a otro, pero concurriendo unas circunstancias que se desarrollan en el artículo 139. Y en este caso se castiga con la pena de prisión de 15 a 25 años. ¿Vale? ¿Qué circunstancias son las que tipifican, las que califican el homicidio con pena de prisión de 15 a 25 años y por tanto asesinato? Pues en primer lugar, la alevosía. ¿Vale? Para saber qué es la alevosía, tenemos que acudir al artículo 22.1 del Código Penal como circunstancia agravante que señala que hay alevosía cuando el culpable comete cualquier delito contra la persona, ¿vale? Por tanto, como el hecho normativo, vendría el hecho consistiría en concurrir en cualquiera de los delitos contra las personas. ¿Cuál es el elemento instrumental? Pues cualquier delito contra las personas empleando en la ejecución medio, modo o forma, ¿vale? Es decir, cualquier medio, cualquier modo y cualquier forma. Se trata de un tipo de medio abierto, ¿vale? Y el ánimo, el elemento subjetivo, pues, consistiría en el conocimiento de esa idoneidad en los medios para eliminar la defensa del ofendido y aprovechar esa situación, ¿vale? ¿Cómo se puede eliminar la defensa en este caso, del ofendido? Pues puede ser una alevosía proditoria que consiste en ataques por traición, acechanza, emboscada, ¿vale? Una alevosía leve, ataque imprevisto o repentino, o derivada de situaciones de desvalimiento, ¿vale? Pero aquí tenemos que entender, sobre todo el efecto tipo T, que puede caer en vuestro temario, que solamente se trata de los delitos contra las personas, ¿vale? Las siguientes circunstancias que se señalan en el artículo 139 es cometer, matar a otro por precio, recompensa o promesa. ¿Vale? El precio, la recompensa o promesa se trata de una recepción o una promesa de contenido económico. ¿Vale? Actuación de la merced como causa determinante para para realizar el delito. ¿Vale? En tercer lugar señala el ensañamiento. ¿Vale? ¿Y qué se entiende por ensañamiento? Y este sí que lo voy a desarrollar, que es aumentar deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, ¿vale? Hay ensañamiento cuando
la persona ya está muerta y posteriormente se le acepta 40 puñaladas. No, porque el término aumentar requiere que la persona esté viva. No se puede aumentar a lo que ya está muerto. Por tanto, aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento va más allá de lo necesario para su consumación del delito. ¿Vale? Y en último lugar, señala facilitar la comisión. Facilitar la comisión de otro delito, y como conducta aparte voy a señalar, que se señala en el artículo, evitar que se descubra. ¿Vale? Lo he señalado de manera diferenciada, puesto que son dos conductas diferentes. ¿Qué se entiende por facilitar la comisión de otro delito? Pues la agravación pues radica en una banalización de la vida, ¿vale? Al convertirlo en un instrumento que puede prescindirse para facilitar la comisión de otro delito, ¿vale? Es matar a otro para facilitar la comisión de otro delito. ¿Vale? Aquí no presenta ninguna duda. Y luego una conducta diferenciada, que es evitar que se descubra el delito antecedente. Por tanto, podría haber un concurso medial. Pues en estos casos se castiga la muerte con penas de prisión de 15 a 25 años. Ahora señala el apartado segundo del artículo 139 que se pondrá la pena en su mitad superior cuando en un asesinato concurra más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior. Por tanto, la pena de prisión en su mitad superior sería de 20 a 25 años. Aumentaría desde el inicio 5 años, de 20 a 25 años. Puede ser que motivado por una recompensa, una promesa o un precio, ¿vale? Se aproveche de la circunstancia de desvalimiento de la víctima y por tanto le produce la muerte. Por tanto habría dos circunstancias como el precio, recompensa, promesa y alevosía. Por este caso se castigaría con la pena superior en grado y estaremos en el ámbito del 139.2, castigado con la pena de prisión de 20 a 25 años. Ahora bien, ¿cuándo se castiga con prisión permanente revisable? Pues el artículo 140 ya nos señala que el asesinato será castigado con prisión permanente revisable con las siguientes circunstancias, ¿vale? Es decir, cuando se den estas conductas y además se dé, en primer lugar, que la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable por edad, enfermedad o discapacidad, ¿vale? En segundo lugar, que el hecho sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Por tanto, cometo un delito contra la libertad sexual y luego la mato. En tercer lugar, será el que perteneciere, el que perteneciere a un grupo u organización criminal. Por tanto, cuando se den las circunstancias del 139 y además se den las circunstancias del 140, será castigado con prisión permanente revisable. ¿Vale? Ahora, el apartado 140, en su apartado segundo, señala que también será castigado con prisión permanente revisable el reo de asesinato, es decir, se han tenido que dar las circunstancias del 139.1, ¿vale? Cuando hubiera sido condenado por la muerte de más, y cuidado con esto, más de dos personas. ¿Vale? Y ahora bien, si es la muerte de dos personas, ¿se castigará con prisión permanente revisable? No. Para ello están las circunstancias agravadas del 138.2
del Código Penal, que lo habíamos dejado aquí en stand-by, puesto que el homicidio hemos dicho que es matar a otro, pero el 138.2 castiga con la pena superior en grado es decir, con la pena superior en grado del tipo del homicidio de día 15 años, estaríamos en el ámbito de 15 años a 22 años y medio, ¿vale? Pongo y medio que son 22 años y 6 meses. ¿Cuándo se castigará el homicidio con la pena superior en grado? Pues el artículo 138.2 nos señala cuando concurra alguna de las circunstancias del artículo 140 en su apartado primero. Es decir, no se dan las circunstancias de alevosía, precio, recompensa, promesa, ensañamiento o facilitar la comisión de otro delito y evitar que se descubra. Pero sí que se da la circunstancia de ser la víctima menor de 16 años, especialmente vulnerable por edad, enfermedad o discapacidad, un delito subsiguiente a la libertad sexual o por un grupo o organización criminal. O la muerte de más de 2 personas. ¿Estaríamos en el ámbito de la prisión preventivamente revisable? No, porque primero se tiene que dar el asesinato, las circunstancias del 139.1. Por tanto, nos iríamos al 141, castigar con la pena de prisión superior en grado, de 15 a 22 años y medio. ¿Vale? Esto es muy importante porque hay que distinguir, aquí es donde se confunde los alumnos, entre el asesinato, las circunstancias del asesinato, que son muy importantes, sobre todo al efecto de tipo T, y las circunstancias que castigan con la pena de prisión permanente revisable, que es el asesinato más las circunstancias previstas en el 140. ¿Vale? Que no se da la circunstancia del asesinato, pero se da la circunstancia de la prisión permanente revisable, estaríamos en el ámbito del 140, del 138.2. ¿Vale? Y luego se da una segunda circunstancia, que es que los hechos sean constitutivos de un delito de atentado del artículo 550. Y aquí, como en vuestro tema no sale lo que es un delito de atentado, pues bueno, yo lo voy a mencionar muy brevemente. Con delito de atentado es agredir o bien intimidar de forma grave o con violencia, ¿vale? O resistencia grave. ¿A quién? A la autoridad. ¿Vale? Para saber el concepto de autoridad, pues el artículo 24 del Código Penal nos señala quién son autoridad, ¿vale? A los agentes o funcionarios públicos, que también se señala quién es un funcionario público en el artículo 24 del Código Penal, en su ejercicio o con ocasión de su cargo, ¿vale? Y también se considerará atentado a los funcionarios docentes, o sanitarios, ¿vale? Y luego ya te señala quién son sujetos con una pena agravada de autoridad. Por ejemplo, tanto el artículo 24 del Código Penal como lo de las corporaciones locales, el consejo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional, jueces, magistrados o miembros del Ministerio Fiscal. ¿Vale? Todo eso se considerarán eh, delitos de atentado del 550. Por tanto, a estos sujetos, ¿vale? Además, se produciera el hecho del 138, que es matar, pero además a estos sujetos se le castiga con la pena de prisión superior en grado y por tanto de 15 a 22 años y medio. ¿Vale? Esta distinción hay que saberla bien, sobre todo a efectos del tipo T. Ahora bien, hay circunstancias, no solamente que se castigan con prisión permanente revisable, sino que en vuestro temario salen otras circunstancias que se castigarán con prisión permanente revisable, ¿vale? Y por resumirlas, que son las circunstancias del 400, si no mal no recuerdo, del 485, que es matar al rey, a la reina, príncipe o princesa, ¿vale? de Asturias,
el artículo 605 contra el derecho de gentes, ¿vale? Que provocar la muerte a un jefe de Estado extranjero o que esté protegido por tratados internacionales, así como del artículo 607, delito de genocidio, o 607 bis, de lesa humanidad, siempre que se haya producido la muerte o provocado la muerte de una persona, ¿vale? Pues en estos casos también se castiga con la pena de prisión permanente revisable, ¿vale? Que son los que salen en vuestro temario. Y ahora me voy a ir al delito de homicidio por imprudencia, cometido por imprudencia, ¿vale? Que no ha puesto la diligencia debida y se ha producido la muerte de una persona. Esto se regula en el artículo 142. ¿Y cuál es la diferencia en la imprudencia en el homicidio? Puesto que solo se castiga tanto el homicidio grave y dentro del grave el homicidio profesional y el homicidio menos grave. ¿Vale? ¿Y qué nos señala el artículo 142 en su apartado primero? Hace la distinción en el homicidio grave. ¿Cuándo se castiga con homicidio grave? Pues en primer lugar, se castiga con pena de prisión, ¿vale? Más la pena accesoria, ¿vale? Recordar que la pena accesoria es la que va unida a la principal. ¿Cuándo se considerará grave? Pues cuando se hubiera utilizado, en primer lugar, un vehículo a motor o ciclomotor, ¿no? Pues se pone la pena de prisión más la accesoria. ¿Cuál sería la accesoria? Pues la privación del derecho a conducir, la privación del derecho a conducir vehículo a motor o ciclomotor, ¿vale? Y ya te señala que en todo caso se reputará como imprudencia grave, en todo caso se entiende como imprudencia grave la conducción de alguna de las circunstancias o la concurrencia de alguna de las circunstancias del artículo 379 del Código Penal, ¿vale? Las circunstancias del 379 son delitos contra la seguridad vial que no salen en vuestro temario, pero bueno, a grandes rasgos son cuando se conduce a una velocidad superior en 60 kilómetros en vía urbana y una circunstancia superior en 80 km/h en vía interurbana. O bien cuando se conduce bajo la influencia de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y da 0,60 miligramos por litro en aire expirado o 1,2 gramos litro en sangre. Pues si concurren estas circunstancias utilizando vehículo motor o ciclomotor, será en todo caso imprudencia grave. También se considera imprudencia grave castigado con pena de prisión más la accesoria cuando se hubiera cometido con un arma de fuego. Pues se pondrá la pena de prisión y la accesoria de la privación de tenencia o porte de armas. Y como hemos dicho antes, la imprudencia grave, que es la imprudencia profesional, que en este caso se castiga con la pena de prisión y la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, ¿vale? Ahora el apartado segundo del 142 castiga la imprudencia menos grave, ¿vale? Y en este caso lo castiga con pena de multa. Multa más la accesoria. ¿Cuándo se castiga
como imprudencia menos grave? Pues que cuando se cause la muerte de otro, será castigado con pena de multa, en este caso de 3 a 18 meses, y también se castiga utilizando vehículo a motor o ciclomotor. Pena de multa y la accesoria de la prohibición de conducir vehículo a motor y ciclomotor. ¿Y cuándo se castigará? ¿Cuál es la distinción entre grave y menos grave? Pues ya el artículo te señala que se entenderá como menos grave cuando no sea calificada, se reputará menos grave cuando no sea calificada de grave. Es decir, si no es calificada de grave y ha utilizado un vehículo a motor o ciclomotor, será en todo caso menos grave. ¿Vale? Y sea como consecuencia de una infracción grave sobre infracción grave de las normas de tráfico. En este caso, si no es grave, será menos grave. Y luego la valoración de la asistencia, si existe o no, deberá apreciarse por resolución motivada. Es decir, te tienen que decir el por qué se aprecia como grave, en este caso como menos grave. Ahora será castigado también como imprudencia menos grave utilizando armas de fuego. ¿Cómo se castigará en este caso? Pues la pena de multa más la accesoria. Y aquí exactamente igual. Es multa. Bien, multa más la accesoria. ¿Cuál es la accesoria? Pues la tenencia o porte de armas. Y ahora bien, en este caso, la imprudencia menos grave entiende que estará sometida a una condición objetiva de perseguibilidad, ¿vale? Esta condición objetiva de perseguibilidad es que requiere la denuncia de la persona agraviada o representante legal. Pero si se hubiese utilizado vehículo a motor o ciclomotor, ¿vale? No hace falta la denuncia, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Si es vehículo a motor o ciclomotor, no requiere o no requiere la previa denuncia de la persona agraviada o representante legal, ¿vale? Si es utilizando vehículo a motor o ciclomotor, ¿vale? No requiere la denuncia de la persona agraviada o su representante legal, ¿vale? Recordad que la imprudencia se castiga la grave y la menos grave. Y dentro de la grave, la profesional. No existe imprudencia leve, ¿vale? Muy típico en los exámenes tipo test. Y ahora, por último, me voy a ir a un supuesto hiperagravado de imprudencia, un subtipo hiperagravado de imprudencia grave del artículo 142 bis, ¿vale? ¿Y qué señala este? Que en los casos del apartado primero del 141, del 142, es decir, por imprudencia grave, solamente en los casos de imprudencia grave, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente la pena en un grado cuando la tensión que estime conveniente, siempre que el hecho revista notoria gravedad, ¿vale? E inatención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado, singular entidad del riesgo creado, y el deber normativo del cuidado infringido, ¿vale? Y el deber normativo del cuidado infringido, ¿vale? Y además se hubiese provocado la muerte de dos o más personas o muerte de una persona y lesiones
del artículo 152 en su apartado primero, circunstancia segunda y tercera. Ahora bien, ¿cuáles son estas lesiones del apartado 152? Y estas sí las voy a desarrollar puesto que entran en vuestro temario. Las lesiones, lo voy a poner aquí, lesiones del 152 son lesiones también producidas por imprudencia, ¿vale? El apartado primero. Ahora bien, la del apartado segundo es cuando se produce una lesión que produce de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una deformidad grave o somática. Y luego la del apartado tercero son aquellas que se producen las lesiones de un órgano o miembro no principal. Voy a poner aquí como principal. Aquí son las de miembro principal y aquí no principal. ¿Vale? Ahora, cuando se produce, cuando en este caso cambia una agravación, una hiperagravación de homicidio por imprudencia y se castiga en 2 grados en la extensión que estime conveniente mediante resolución motivada por el juez o tribunal. Pues cuando el número de fallecidos fuere muy elevado. ¿Vale? Aquí que hay que tener en cuenta, no solamente cuando se castiga en 1 grado o en 2 grados, bueno, en los 2 grados no reviste duda sobre todo efectos tipo T. Fallecido muy elevado, 2 grados, la extensión que estime conveniente, ¿vale? Por el juez o tribunal. Lo que hay que distinguir es que solamente podrá imponer esta hiperagravación en los casos de imprudencia grave. Y con esto ya hemos desarrollado el homicidio, el asesinato castigado con la prisión permanente revisable y los supuestos del homicidio por imprudencia y los supuestos de homicidio por imprudencia hiperagravado. Un saludo.